Hola, vamos a hacer un ejercicio sobre síntesis de alcoholes a partir de reactivos organometálicos. Nos piden que transformemos el 2-fenil-1-etanol en los productos F, G, H e I. Como podemos ver, el 2-fenil-1-etanol posee un benceno y un sustituyente, una cadena. En este caso es la cadena principal, etanol, pero en esa cadena vamos a encontrar dos carbonos y en el segundo carbono, a partir del benceno, tenemos un grupo hidroxilo, 1H. Si comparamos la molécula de partida con las moléculas finales que queremos obtener, vemos que ese carbono que he señalado con un punto, en la molécula F lo tenemos aquí situado, en la molécula G lo tenemos aquí, es este carbono, en la molécula H es este otro carbono, y en la molécula I este otro. Eso significa que en cada una de estas moléculas vamos a tener que aportar al reactivo de partida esta cadena que subrayo y formar un enlace que voy a pintar en rojo, un enlace carbono-carbono, que es este enlace carbono-carbono. La formación de ese enlace carbono-carbono nos hace pensar en el uso de reactivos organometálicos para realizar esta síntesis. Aquí, por ejemplo, tenemos este enlace, el que tenemos que formar entre el carbono que nos va a aportar, la cadena que nos va a aportar el 2-feniletanol y este trozo de cadena que tenemos que añadir. Lo mismo nos ocurre aquí, enlace que hay que formar y cadena que tenemos que aportar en forma de algún reactivo. Y por último, aquí nos encontramos con la misma situación en la molécula I. Bien, ¿qué tipo de reactivos permiten la formación de los enlaces carbono-carbono que tenemos en rojo? Como he comentado, son reactivos organometálicos que vamos a formar sobre el carbono del punto negro. Ahí vamos a generar los reactivos organometálicos y a continuación vamos a añadir electrófilos. Por ejemplo, en el primer caso necesitamos un electrófilo de un carbono y para que nos genere este grupo CH2OH, ese electrófilo va a ser una molécula de metanal. Vamos a aportar metanal como reactivo al organometálico. El ataque del organometálico sobre el carbono del metanal nos va a generar el producto final. En el segundo caso, el reactivo que tenemos que utilizar es un oxaciclopropano, un epóxido. Vamos a utilizar un epóxido para obtener esa molécula final. El epóxido es atacado por el reactivo, se va a abrir y nos va a dejar la cadena que buscamos, que son dos carbonos y 1H en el extremo de la misma. Por tanto, aquí atacaremos con el organometálico formado en esa posición. Con ese organometálico vamos a atacar al epóxido generando el producto que buscamos. En el caso del apartado H nos va a interesar la molécula de etanal. Nos va a interesar una molécula de etanal en la que el ataque del organometálico a su carbono pasando la carga hacia el oxígeno nos va a aportar el grupo que buscamos. Y por último, en el caso de abajo, vamos a necesitar una molécula de propanona. El organometálico formado, como siempre, sobre el punto negro, atacará al carbono de la propanona generándonos el producto final. Vamos a ver cada uno de los ejemplos que acabo de comentar con un poco más de detalle. Bien, empezamos por ejemplo con el apartado, con la molécula F, y lo primero que debemos hacer es, partiendo del 2-fenil-1-etanol, formar un reactivo organometálico sobre el carbono del OH. ¿Cómo conseguimos eso? Pues lo primero que vamos a hacer es convertir el alcohol en aloalcano. Vamos a convertir el alcohol en un aloalcano. Y a continuación le vamos a añadir magnesio para formar el magnesiano. Vamos a dibujar la cadena que parte del benceno, y sustituimos el OH por un bromo y a continuación obtenemos el organometálico, bien de litio o bien de magnesio. Por ejemplo, en este caso vamos a optar por reactivos de Grignard y vamos a generar un magnesiano. Este magnesiano, formado sobre ese carbono, nos va a servir para atacar a todos los electrófilos que he dibujado en rojo y obtener los diferentes productos finales. Como reactivo que nos va a cambiar el OH por un bromo, nos va muy bien el PBr3.
PBr3, tribromuro de fósforo. La formación del organometálico pues la vamos a hacer con magnesio, metal, por supuesto en atmósfera inerte y éter de disolvente, y a continuación, a partir de aquí, pues vamos a ir añadiendo los diferentes electrófilos que nos hacen falta. Por ejemplo, en el apartado F que comentábamos es una molécula de metanal. Vamos a añadir el metanal y se va a producir el ataque de este enlace carbono-magnesio sobre el carbono del metanal, pasando la carga hacia el oxígeno, lo que nos va a formar el enlace carbono-carbono que necesitamos para conseguir el producto final. Cadena del reactivo de partida, en rojo el enlace formado y la cadena que aportamos del metanal, que al ser atacada cede el par hacia el átomo de oxígeno, quedando en forma de alcóxido, y posteriormente una etapa de agua ácida ya nos deja el alcohol que buscamos. A continuación vamos a preparar el alcohol G, el cual requiere de un oxaciclopropano. Vamos a añadirle un epóxido. Los epóxidos presentan carbonos con una importante polaridad, hay una polaridad positiva importante sobre el carbono y el organometálico ataca al carbono abriendo el epóxido. Eso nos va a formar el siguiente enlace carbono-carbono que voy a dibujar. De nuevo lo voy a poner en rojo, el enlace formado, y la cadena del epóxido, primer carbono al que ataco, segundo carbono, la carga hacia el oxígeno o menos, que queda formando una sal con el magnesio positivo que se va al medio. Y de nuevo nos hace falta solamente una etapa de agua ácida, como en el caso anterior, para conseguir nuestra molécula final. Ahora vamos hacia el apartado H. En el apartado H vamos a utilizar la molécula de etanal para conseguir el producto que buscamos, molécula de etanal. De nuevo, el enlace carbono-magnesio atacará al carbono polarizado positivamente del etanal, la carga pasará hacia el oxígeno y otra vez dibujamos la cadena del organometálico que ataca, y en el carbono que posee el magnesio, es decir, el carbono que hay señalado con el punto negro, ese carbono se enlaza al carbono del etanal, a este carbono, CH, la carga pasa hacia el oxígeno que queda en forma de alcóxido y el metilo de esa cadena. De nuevo, para protonar el alcóxido necesitamos agua ácida y ya lo tenemos. Bien, y por último, la propanona usada como electrófilo nos generaría el producto del apartado I, que no voy a dibujar porque es igual que los ejemplos anteriores que hemos comentado. Ahora vamos a pasar a hacer el apartado B. Es un poco diferente el apartado B. En él tenemos un alcano que es un ciclohexano y nos interesa reemplazar un hidrógeno de la molécula por un deuterio. Para ello vamos a usar una propiedad de los reactivos organometálicos, un organometálico, por ejemplo metil-litio o bromuro de metilmagnesio. No debemos colocarlo en un medio acuoso o, por ejemplo, con agua deuterada, porque nos arranca los deuterios del agua protonándose y formando metano deuterado, CH3D, y el litio forma una sal, un hidróxido con el DO-. Esta propiedad la podemos utilizar para deuterar alcanos. Por tanto, tenemos que generar con el ciclohexano que nos dan de partida un reactivo organometálico que ataque al agua deuterada. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues para obtener un organometálico primero necesitamos de un haloalcano y eso se consigue mediante halogenación radicalaria del ciclohexano. Halogenamos de modo radicalario el ciclohexano, obtenemos el bromociclohexano y empleando bien litio, dos equivalentes de litio en éter o bien magnesio, ambos organometálicos son sumamente básicos, podemos generar un organometálico de litio. Aquí se liberará al medio un subproducto que es LIBr, y este organometálico muy básico no se puede poner en medios próticos puesto que los ataca y se descompone, que aquí en realidad es lo que perseguimos. De esa forma conseguimos el ciclohexano deuterado. Por último, vamos a terminar con el apartado C, en el que nos pide, partiendo de
de un aldehído, del 2-feniletanal, partimos de 2-feniletanal y nos manda obtener un compuesto en el que, de nuevo, comparando, vemos que el carbonilo, pasa a ser el carbono al que se une un éter, un grupo éter y dos cadenas que son etilo y ciclohexilo. Bien, de nuevo vemos que tenemos que formar este enlace carbono-carbono que dibujo en rojo, y este otro también lo tenemos que generar aportando al carbono del aldehído dos cadenas que son un etilo y un ciclohexilo. Esto lo vamos a realizar de nuevo con reactivos organometálicos. Los enlaces carbono-carbono, pues el reactivo más importante que los genera es el reactivo organometálico. Por otro lado, también necesitamos formar aquí un enlace entre el oxígeno y un etilo. Eso lo podemos hacer con otra síntesis. Como se trata de un grupo éter, podemos usar la síntesis de Williamson. Aprovechar que el oxígeno nos queda cargado negativamente después de aportar las cadenas a través de organometálicos, o bien desprotonarlo con una base y atacar a un electrófilo, que en este caso será el yoduro de etilo. Mediante Williamson podemos generar un éter. Y bien, pues vamos atacando a este carbono con diferentes organometálicos, por ejemplo, con el bromuro de etilmagnesio. El bromuro de etilmagnesio, disuelto en éter y en atmósfera inerte, nos ataca al carbono-carbonilo porque posee una elevada polaridad positiva, pasando la carga hacia el oxígeno. Y eso nos va a dejar la molécula en esta forma, O-, y aquí se va a unir la cadena del organometálico que ataca, aportándonos el etilo. Este O- queda formando una sal con el MgBr, y a continuación añadimos agua un poco ácida, clorhídrico acuoso, para que se nos protone el oxígeno, obteniendo un alcohol, y a continuación oxidamos. Oxidamos, por ejemplo, con Jones. El reactivo de Jones, trióxido de cromo, en medio ácido, sulfúrico agua, nos oxida ese alcohol que acabamos de obtener ahí, alcohol secundario, a cetona. ¿Por qué oxidarlo? Porque necesito añadir una cadena más, un ciclohexilo. Para añadir el ciclohexilo que nos hace falta, pues vamos a atacar a esa cetona que acabo de generar con un nuevo reactivo organometálico, que en este caso va a ser un bromuro de ciclohexil magnesio. El bromuro de ciclohexil magnesio, muy polarizado, enlace carbono-magnesio con una enorme polaridad, carbono negativo, magnesio positivo, busca el carbono de la cetona que tiene una gran polaridad positiva, atacándole y añadiendo la segunda cadena carbonada que necesitamos para obtener el producto. O-, aquí de nuevo el MgBr+, y ya para terminar, vamos a borrar esto que nos ha quedado aquí irregular, O- MgBr+, y unimos la cadena del organometálico que ataca. Vamos a unirla aquí, que es nuestro ciclohexilo. Bien, y por fin, para terminar, agua ácida. No, mejor añadir directamente. Podemos protonar para agua ácida para extraer los metales que nos quedan en el medio y purificar el alcohol, y después añadir una base, pero directamente vamos a añadir el electrófilo que nos hace falta para hacer la Williamson, el yoduro de etilo, que será atacado por nuestro oxígeno sobre el carbono del yodo, saliendo el yodo y generándose ya por fin la molécula final. En este caso ya no se trata de una reacción de reactivo organometálico en absoluto, sino la formación de un éter a partir de un alcóxido y de un haloalcano mediante una simple SN2 que recibe el nombre de la síntesis de Williamson. Bien, estos son los pasos por los que nuestro aldehído se convierte en este éter con esas cadenas que nos especificaba el apartado C del problema. Espero que con estas ideas se entienda mejor cómo funcionan los reactivos organometálicos y su enorme capacidad de síntesis, siendo uno
de los mejores reactivos orgánicos que tenemos para formar enlaces carbono-carbono por su enorme variedad de posibilidades.